soy Señor, todo tuyo, para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Amados hermanos, que la gloriosa paz de vuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hermanos, doy gracias a Dios por darme este privilegio de estar aquí nuevamente con nuestros hermanos coordinadores de Radio Adicción Cristiana, que me dan este privilegio de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es poderosa. Hermanos, tengan ustedes, hermanos, la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios bendigo, Padre, por este privilegio, y también bendigo la vida de Radio Adicción Cristiana, porque me da esta oportunidad nuevamente de predicar su palabra, de compartir palabra de vida, palabra de bendición. Hermanos, radio oyentes, traigo este mensaje que Dios puso a mi corazón el día de hoy, hermanos, que es el cristiano y la oración. Sí, es muy importante, hermanos, esta virtud, es muy importante este valor espiritual, diría yo, es el más importante. ¿Por qué, hermanos? Porque de esto depende de el peregrinaje, de triunfar en el peregrinaje de salvación aquí en la tierra. Nosotros como cristianos, como los que ya conocemos, ya que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos, tenemos que conocer este valor, hermanos, que es muy importante, porque aquel que confía en Dios y se acerca por medio de la oración alcanza grandes victorias. Y en este mensaje meditaremos el valor de la oración en el creyente y aprenderemos el significado de lo que establece la palabra de Dios sobre la oración. Hermanos, ahí en San Marcos capítulo 1, verso 35, dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vamos a orar, vamos a presentarle este mensaje a nuestro gran Dios. Señor poderoso, Dios Padre de misericordia, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, mi Dios. Nuevamente, Padre, delante de tu presencia estamos reconociendo tu grandeza, reconociéndote, mi Dios, como el único y Dios verdadero, pidiéndote, Padre, que nos hables, Señor, por medio de este mensaje, Padre poderoso, Señor, que nos abres a todos los radio oyentes, a todos los que están oyendo este mensaje, Padre poderoso, que aprendamos, Señor, lo importante que es este valor espiritual que tú, Señor, un principio que tú nos has revelado en tu palabra, Señor, que es la oración, Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo de los corazones, Padre poderoso. También, Señor, te pedimos que a los que ya fueron alcanzados también, que tengan, Señor,
la importancia de este valor que es la oración, y los que no han sido alcanzados también, que oigan este mensaje, porque es muy, muy importante. Señor, bendice, Señor, este sermón, esta enseñanza, esta predicación, Señor, te la presentamos para que tú obres, Señor, que llegue a lo más profundo de los corazones. Amén. Hermanos, la oración, el creyente y la oración, desde un principio, desde que Dios hizo al ser humano, lo puso en el Edén, hermanos, lo puso para hablar con Él, para tener una relación íntima con Dios, hermanos. Ese hablar, esta charla con Dios, hermanos, es lo que nos da el privilegio de ver la necesidad de lo que está viviendo nuestro entorno, hermanos, lo que Dios nos muestra a través de este valor espiritual muy elevado. Diría yo que es el más importante, hermanos. A veces oímos cristianos que dicen que la oración no es todo, pero yo digo, hermanos, que la oración es todo. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestros estudios seculares, nuestro peregrinaje de salvación, las necesidades, hermanos, cuando nosotros ya conocemos y experimentamos a Dios en nuestro corazón, en este peregrinaje, hermanos, es lo más importante, porque todo eso nosotros se lo presentamos a Dios para que Él nos lo organice, nuestra agenda, todas nuestras necesidades, hermanos. Entonces vemos aquí en este pasaje Jesucristo mismo, Él nos enseñó, hermanos, la oración, este principio espiritual que era muy importante, porque Él lo practicaba, porque Él dependía de eso. Nosotros como creyentes, como cristianos, dependemos de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a recibir la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos? A través de hablar con Dios, a través de nuestra relación con Dios, hermanos. Y vamos a aprender, hermanos, este significado a través de varios puntos muy importantes para entender bíblicamente por qué es muy importante este principio, hermanos. Porque recordamos que Jesucristo, hermanos, dependía totalmente del Padre, hablaba totalmente del Padre, claro, que es la misma persona, el Padre y Jesucristo, hermanos. Entonces, Él, hermanos, nos enseñó a depender totalmente del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, en su peregrinaje de salvación aquí en la tierra, Él no daba un paso sin consultarlo al Padre. Inclusive, hermanos, cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, escogió a los discípulos, hermanos, ¿qué fue lo primero que hizo Él? Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue orar. Orar, hermanos, primero oró, después los miró, después los escogió, los llamó, los preparó, los envió y los suplió. Pero todo en comunicación con el Padre. Él no daba un paso sin comunicarlo al Padre. Él dependía totalmente del Padre. Él dependía totalmente del Padre, hermanos. Entonces es muy importante la oración en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nos da fortaleza, nos da resistencia, nos da seguridad, nos da esperanza. Vivimos una vida plena en el reino de Dios, hermanos, a través de la oración. Vamos a ver, pero ¿qué significa la palabra oración? Amén. Hablar con Dios confiadamente, sin dudas, sin temores. Acercarte a Él, hermanos, como si estuvieras hablando con otra persona, hermanos, sin temor, con fe, con decisión, expresarle lo mucho que lo amas, lo mucho que lo quieres, ¿sí? A través de hablar con Él, ¿sí? La oración es hablar con Dios. Amén, hermanos.
Y en la Biblia hay personajes, hermanos, que tuvieron grandes victorias, que fueron bendecidos a través de esta relación, a través de la oración, a través de hablar con Dios, hermanos. Y vamos a ver diferentes personajes que Dios que les dio la victoria, que vivieron una vida en bendición, que vivieron una vida plena, que vivieron una vida en abundancia, una vida que caminaron en lo sobrenatural, porque ahí cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, hermanos, a tener una relación con Dios, nos deleitamos en tu presencia y posteriormente nos deleitamos y viene, hermanos, empezamos a caminar en otro nivel y empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Empezamos a caminar, hermanos, en lo sobrenatural. Empezamos a ver las cosas diferentes, hermanos. Empezamos a vivir en el reino de Dios. Empezamos a vivir, hermanos, una vida plena a través de la oración. Vemos, hermanos, en la Biblia ahí, en el libro de Génesis capítulo 21, habla de Enoc. Enoc fue un hombre que vivió con Dios, hermanos. Enoc caminó con Dios. Dice la Biblia que su peregrinaje fueron 300 años que caminó con Dios, pero él vivió 365 años, pero 300 años fueron los que caminó con Dios. Él tuvo una relación íntima con Dios, él hablaba con Dios, él dependía de Dios, hermanos. Él vivía una vida consagrada a Dios. Por eso dice la Biblia, hermanos, que Enoc fue arrebatado por el Señor. Fue arrebatado por Dios, hermanos, por vivir una vida plena, una vida bendecida, una vida consagrada, una vida santificada, hermanos, en sus 365 años. Bueno, la Biblia dice que 300 años caminó con Dios, ¿verdad? Pero su vida, su tiempo de vida fueron 365 años, hermanos, y el Señor se lo llevó, hermanos, por esa vida consagrada, esa vida santificada, hermanos. Pero ¿por qué, hermanos? Porque Él caminó con Dios. Y así también nuestro Señor Jesucristo fue arrebatado en una nube con poder y gloria, porque a través de la oración nos damos cuenta, hermanos, que somos peregrinos, que vamos de paso, que nuestro hogar no es aquí en la tierra, hermanos. Nuestro hogar es celestial. Vamos a vivir por toda la eternidad con nuestro Señor Dios, hermanos, con el Padre en su presencia, allá donde las calles son de oro y el mar de cristal. Pero todo esto, hermanos, lo vamos a ver cuando nosotros caminamos con Dios, hablamos con Dios a través de la oración, como estos hombres, como Enoc fue arrebatado, así como nuestro Señor Jesucristo en una nube con poder y gloria, hermanos. ¿Por qué? Porque no somos de aquí, no somos terrenales, somos seres espirituales, y nos damos cuenta cuando tenemos una relación con Dios a través de hablar con Él, a través de la oración. Otro hombre, hermanos, también que caminó con Dios es el profeta Daniel. Daniel, ahí en Daniel capítulo 10, verso 6, habla también, hermanos, del profeta Daniel, como él oraba. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, y él empezó a caminar con Dios en lo sobrenatural, hermanos, porque desde el principio que los escogió del cautiverio, hermanos, el rey Nabucodonosor, y él los preparó. Entonces los estaba preparando desde ese tiempo. Como Daniel ya conocía a Dios a través de la oración, siendo apenas un jovencito, hermanos, ahí Dios
lo escogió, pero escogió también a Nabucodonosor para que los escogiera, para que sus proyectos, para que su plan, hermanos, se aplicara en este peregrinaje de salvación, hermanos, a través del profeta Daniel. Y de ahí vemos, hermanos, que estos jóvenes, porque ahí iba también eran los 4 hombres, hermanos, jovencitos, ¿cómo se llamaban estos hombres? Que los jovencitos que escogió y los preparó, pero uno de ellos era Daniel, hermanos, que no se contaminaron con la comida, con el mundo, hermanos. Ellos vivieron una vida plena también, en consagración, en santidad, y caminaron con Dios también, hermanos. Por eso a estos 3 jovencitos, hermanos, cuenta la Biblia, hermanos, es Sadrach, Mesach y Abednego. Cuenta la Biblia que ellos vivieron una vida santificada. Por eso cuando no decidieron adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor mandó hacer, hermanos, ellos no se contaminaron con esto, no se postraron ante eso, pero fueron echados al horno de fuego, hermanos. Y dice la palabra de Dios que como ellos vivían en este mundo sobrenatural, en este peregrinaje sobrenatural, a través de la oración, habían conocido a Dios, confiaban en Dios, por eso vivían una vida consagrada. Hermanos, Dios los rescató del horno de fuego, hermanos, porque ellos decidieron no adorar a la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor, porque ellos conocían, ellos caminaron en esta dimensión a través de la oración. Es Sadrach, Mesach y Abednego. Y también el profeta Daniel, hermanos, Dios lo usó en una manera sobrenatural, hermanos, porque era diferente a los demás, porque había un espíritu diferente en él. Por eso Dios lo llevó, lo puso en alta estima. Fíjense, hermanos, el profeta Daniel, hermanos, él, porque tenía una relación con Dios, él caminó, hermanos, estuvo en los reinados de esta época, el rey Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, y Dios estaba con Daniel. Por eso estos reyes lo tenían por alta estima, porque Dios usaba a Daniel para que se cumpliera el proyecto de salvación, el proyecto de Dios que Dios tenía para salvar a su pueblo, hermanos, a través de este enemigo que era Media y Persia. Sí, hermanos, y el profeta Daniel, Dios lo usó para salvar al pueblo, hermanos, a través de todo esto, y que se glorificara el poder de Dios a través de este profeta. Pero ¿por qué? Porque vivía una vida consagrada, una vida dedicada a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a vivir una vida plena a través de la oración, y como Dios le dio la victoria también, hermanos. ¿Por qué? Porque había un decreto que había decretado el rey, hermanos, que no había quien demandara una petición a cualquier hombre o a cualquier Dios, hermanos. Y Daniel confiaba plenamente en Dios, y como Daniel tenía alta estima, en este caso era el rey Darío, hermanos, tenía alta estima con él. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él no se quiso postrar a otros dioses, y él clamaba a Dios, se sentaba en su sala y miraba para el pueblo escogido de Dios, para Jerusalén, y ahí él clamaba por él. Pero entonces, hermanos, los satrapas y la gente que le tenía envidia buscaban una falla en Daniel. Pero Daniel, como era un hombre entregado a Dios, era un hombre, hermanos, santificado, un hombre que vivía una vida plena, porque él oraba 3 veces al día, sabía el conocimiento, sabía a cuál Dios le servía, hermanos. Entonces
estos hombres lo encontraron en su casa orando a Jehová de los ejércitos. Y entonces, como había una ley ya decretada, hermanos, estos fueron con el rey y le pidieron le dijeron que habían encontrado a Daniel orando, hermanos, a otro Dios, entonces que había rompido el decreto, hermanos. Entonces, como el rey, era una ley que ya estaba establecida por los medos y los persias, hermanos, el rey tenía que cumplir esta ley. Y dice la Biblia que Daniel fue echado al foso de los leones, hermanos, pero como tenía esta estima el rey con Daniel, pues cumplió el decreto, pero el rey estaba orando y ayunando por Daniel, hermanos, y le dice: dile a tu Dios que te salve. Entonces, hermanos, Dios salvó a Daniel del foso de los leones también. ¿Por qué? Porque él caminaba en este mundo, en lo sobrenatural, a través de la oración, porque él había experimentado lo que era la presencia de Dios en su vida. Y nosotros, hermanos, como creyentes, como convertidos, que ya conocemos a Cristo, hermanos, a Dios, a través de la oración, hermanos, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque es muy bonito cuando nuestro espíritu y el Espíritu de Dios se conecta, hermanos, se conecta, empezamos al deleite, empezamos a deleitarnos en su presencia, y el Señor nos empieza a mostrar lo sobrenatural, empieza a mostrarnos la necesidad que está viviendo nuestros familiares, nuestro entorno, y nos da la sabiduría, nos da revelación, nos da palabra a través de la oración, como se la dio al profeta Daniel, que Dios lo usaba en discernimiento y en sueños, hermanos, en visión y en sueños. Dios usaba a Daniel porque él empezó a caminar en lo sobrenatural. También el caso de José, el soñador, hermanos, que él caminaba con Dios a través de la oración, y Dios lo llevó muy lejos, hermanos. Dios le dio grandes victorias para cumplir los propósitos que Dios tenía para el pueblo, hermanos. Pero tenemos que levantarnos en oración para ver la necesidad de nuestro entorno, hermanos. Otro hombre también, hermanos, que vivió conforme al corazón de Dios, que fue un gran líder, que también tenía una relación íntima con Dios, es Moisés. Moisés, hermanos, ahí en el libro de Éxodos, capítulo 14, ahí habla cómo Dios usó a Moisés, hermanos, para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto, hermanos. Y cuando Dios endureció el corazón del faraón, que los egipcios los dejan ir al pueblo de Israel, pero entonces Dios endurece el corazón de faraón para que se manifestara la gloria de Dios, hermanos. Y dice que el pueblo empezó a tener miedo, hermanos, el mismo Moisés también, pero no conocía lo importante, la autoridad que tenía, porque él tenía una comunicación con Dios, hermanos. Dice la Biblia que el pueblo empezó a clamarle, empezó a clamar a Dios, pero Dios contesta y le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? La autoridad la tienes la vara, toca el mar para que se divida. Y así fue, hermanos, tocó con la vara el mar y se dividió, y el pueblo de Israel pasó en seco. Y ahí fue destruido los jinetes, Faraón, todo el ejército de Egipto fue destruido para que se manifestara la gloria de Dios. Pero dice también la Biblia que Moisés, a través de su relación con Dios, era amigo de Dios,
Él conocía el corazón de Dios, sabía llegarle a los sentimientos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque por la desobediencia y por el pueblo que era muy rebelde, por su rebeldía, hermanos, Dios lo iba a exterminar al pueblo de Israel. Pero como Dios, hermanos, conocía el corazón de Moisés a través de la oración, hermanos, Moisés le dijo y cambió la dirección de Dios, cambió lo que Dios tenía predestinado, Dios tenía ya listo para destruir al pueblo de Israel, hermanos, por su desobediencia. Y Moisés, como tenía una relación con Dios a través de la oración, le dijo: Señor, no lo hagas, para eso los has sacado de Egipto. Y Dios, hermanos, cambió la decisión que ya tenía de eliminar al pueblo de Israel por la oración de Moisés. Y no, hermanos, no lo eliminó. ¿Por qué? Porque Moisés alegró el corazón cambió, le llegó al corazón a Dios. Por eso es muy importante la oración, hermanos, porque nosotros podemos cambiar el destino de las personas, podemos cambiar la decisión que Dios tenía, hermanos, a través de la oración, a través de la plática, acercarnos a Dios. Hermanos, vemos también Abraham fue también un hombre de fe, un hombre que oraba, un hombre que tenía una relación con Dios. También cambió el corazón de Dios a través de la oración, cuando iba a eliminar al pueblo a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, hermanos, y a través de la oración, a través de platicar con Dios confiadamente, hermanos, Abraham le dijo: no lo hagas. Y Dios tuvo misericordia en ese momento y les dio el plan de salvación, hermanos. Les dijo: bueno, ve, si hay 50 justos, yo voy a tener misericordia de estas ciudades y no las voy a destruir. Y ahí iba Abraham a hablarles del propósito que Dios tenía para con ellos, hermanos. Y no había 50 justos, ni 40, ni 30, ni 10. Y le dijo: si hay un solo justo, hermanos, voy a tener misericordia de Sodoma y de Gomorra. Pero no, hermanos, no había justos ahí, nadie que creía. Entonces, por eso Dios eliminó estas ciudades. Pero la oración es poderosa. ¿Por qué? Porque podemos alegrar y cambiar la decisión que Dios tenía para una ciudad, para una persona, a través de la oración, del clamor a Dios, hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y vemos también a Jesucristo mismo, hermanos, que en los ejemplos nos daba Él, porque Él dependía totalmente de la oración. Él dependía totalmente del Padre, a hablar con Él, a pedirle dirección en todo lo que Él hacía, hermanos, porque Él dependía de Dios. Hermanos, pero vamos a ver qué sucede cuando oramos. Hermanos, cuando oramos tenemos comunión con Dios, conocemos a Dios, como estos hombres de la Biblia, que Dios les dio grandes victorias. Y déjame decirle que el Dios de Daniel, el Dios de José, el Dios de Moisés, de Enoc, de Abraham, ellos, hermanos, conocieron a Dios, pero ese Dios que ellos conocieron también es el mismo Dios de ahorita, hermanos. Y si nosotros caminamos con Dios a través de la oración, a través de la dependencia en Él, hermanos, vamos a caminar en otro nivel espiritual. Vamos a entrar a lo sobrenatural y vamos a entender, hermanos, que tenemos un Dios poderoso que hace milagros, señales, prodigios, levanta muertos, hermanos. Los ciegos ven, los paralíticos andan.
como el Señor Jesucristo lo hacía en el peregrinaje de salvación, hermanos, y nos dice en su palabra, y cosas mayores que estas harán a través de la oración. Amén. Hay comunión con Dios, hermanos. Número 2, hay presencia de Dios en nuestra vida. Nuestra vida vamos a ser diferentes. Vamos a ver la necesidad que hay en nuestro entorno, hermanos, porque hay mucha necesidad. La gente necesita de salvación y solamente cuando nosotros tenemos una relación con Dios a través de la oración, vamos a ver esa necesidad. Vamos a entrar en angustia por la necesidad que está viviendo nuestros vecinos, aún nuestra familia misma, hermanos. Nos vamos a preocupar porque mi hijo no se ha convertido, porque mis familiares no se han convertido, mi familia, mi comunidad, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela. Vamos a ver esa necesidad, hermanos, a través de la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ahí nos muestra esta necesidad y llega la angustia a nuestro corazón y vamos a entender, hermanos, que somos peregrinos, que vamos de paso y vamos a entender, a aprender a vivir en el reino de Dios. De lo contrario, hermanos, si no hay oración, vamos a ver las cosas terrenales, vamos a ver las cosas que están aquí, no nos vamos a preocupar por el prójimo, no lo vamos a amar, primeramente no vamos a amar a Dios, hermanos. Un día vamos a ser cristianos y otro día no vamos a ser cristianos, otro día vamos a dar 5 pasos para adelante y 6 para atrás. Sí, nunca vamos a entender por qué estamos aquí en la tierra, quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Necesitamos tener una relación con Dios, hermanos. Los discípulos, hermanos, entendieron esto, entendieron por qué el maestro hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, echaba fuera espíritus inmundos, porque el poder estaba en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Si tú oras constante, con toda tu mente y con todo tu corazón, el enemigo caerá vencido y caerá ante tus pies. Sí, hermanos, tus estudios seculares sí son muy importantes, porque Dios quiere prepararte, pero tienes que pedirle a Dios para que te dé sabiduría, conocimiento e inteligencia en este peregrinaje de salvación. Amén. Y los discípulos lo entendieron. Por eso ahí en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, ahí los discípulos les dicen, enséñanos a orar, porque comprendieron y entendieron lo importante que era este valor espiritual en el peregrinaje de salvación. Amén, hermanos. Número 2, ¿cuándo orar? Al acostarse. Cuando nosotros nos vamos a acostar, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por el privilegio que nos dio de pasar el día con vida, porque nosotros debemos de vivir todos los días como si fuera el último día, agarrados de la mano de Dios. Hermanos, ¿cuándo debemos orar? Al acostarse, al levantarse. Ya lo leímos, el capítulo 1 de Marcos 1:35, que Jesucristo oraba, hermanos, antes de levantarse. Todos los días en la mañana se presentaba ante Dios para empezar el día en la presencia de Dios, alegre. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Hermanos, ¿cuándo debo orar? Inciso A, al acostarse, al levantarse,
Marcos 1:35, y orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Sin cesar, porque Dios nos dice a través de su palabra, ahí en San Juan capítulo 15, todo el 15 dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Lejos de mí nada podáis hacer. Nosotros tenemos que estar pegados a Dios a través de la oración, para darle al necesitado lo que necesita, para ver la necesidad de nuestro entorno, para ir a predicar el año agradable a Dios, y a través de nuestra relación con Dios, hermanos, vamos a ver esa necesidad que está viviendo nuestro entorno, de la necesidad de salvación, porque Dios es el más interesado que todos lleguen al conocimiento de su verdad, que todos le acepten, que todos se arrepientan, hermanos, y se vuelvan a Cristo. Para eso somos nosotros, hermanos, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos conocido a Cristo a través de la oración, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de agua y de espíritu, hermanos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la oración. Amén. Hermanos, número 3. ¿Dónde oramos, hermanos? En el templo, en Mateo 21:13, en la casa de oración. Porque mi casa es casa de oración. ¿Sí? El templo es casa de oración, hermanos. Entonces debemos orar en el templo, en secreto. Mateo capítulo 6, verso 6. Cuando tú oras en secreto, Él te recompensará en público, en familia. Hechos capítulo 12, verso del 5 al 12. Hermanos, cuando Pedro fue encarcelado, que las familias, que los hermanos estaban orando en familia para que Pedro saliera de la cárcel, y Dios, a través de la oración, a través del clamor, oyó la oración de la familia, de los hermanos, y mandó el ángel a que liberara a Pedro. Hermanos, en la tribulación, cuando Silas y Pablo estaban en la cárcel, hermanos, empezaron a orar, empezaron a alabarle a Dios, hermanos, y ahí descendió el poder, se rompieron las cadenas y fueron libres. En cualquier lugar. Primero de Timoteo capítulo 2, verso 8, levantando manos santas en todo lugar, hermanos, con conducta. Amén, hermanos. Entonces debemos de orar de rodillas, en el templo, en secreto, en familia y en cualquier lugar. ¿Y cómo orar, hermanos? De rodillas. Ahí en Efesios 3:4, el apóstol Pablo clamaba a Dios de rodillas. Y lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De pie, hermanos, ahí en el segundo libro de Crónicas 25:6, habla como Josafat oraba de pie, hermanos. Y si eso sé, cómo orar acostado. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 3. Ezequías, cuando fue el profeta Isaías, que se encontraba enfermo, que le declaró la palabra que iba a morir, pero acostado, hermanos, el profeta Ezequías empezó a clamarle a Dios y cambió la dirección de Dios, y se regresa el profeta Isaías y le dice: Dios te ha dado 15 años más de vida. Todo lo que puede hacer la oración, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a usar la oración. Hermanos, postrado, Deuteronomio 9, capítulo 25, hermanos, ahí Moisés, postrado por el pecado, por la idolatría, por la desobediencia del pueblo de Israel, se postró 40 días y 40 noches clamándole a Dios para que Dios tuviera misericordia por el pueblo desobediente, hermanos. Otro punto muy importante: victorias mediante la oración.
en las tentaciones. Vemos en Mateo capítulo 4, verso 2 al 3, la tentación del mismo Jesucristo, cuando fue tentado. Sí, era una tentación grande, hermanos, y era 100% humano, pero como Él estaba fortalecido en el poder de su fuerza, hermanos, a través de la oración, Él pudo resistir esta tentación y destruyó al enemigo, hermanos, porque estaba fortalecido y no cayó en tentación. En las enfermedades, en Hechos capítulo 3, hermanos, cuando iba Pedro y Juan al templo, a la puerta, por la puerta que se llamaba la Hermosa, hermanos, había un cojo de nacimiento que estaba ahí, pedía limosna por mucho tiempo, y cuando iban a la oración, le dijo Pedro y Juan: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, y las victorias, estas son las victorias mediante la oración. En las tentaciones, en las enfermedades, en las dificultades. Cuando ahí en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 37, habla del apóstol del apóstol Pablo, cuando iban a Italia, a Roma, que se destruyó la navegación, hermanos, pero como Pablo tenía una relación íntima con Dios, hermanos, a través de la oración, Dios le dijo que no iba a perecer ningún pelo de los que iban en la tribulación, que todos iban a llegar a Roma. Es muy importante, hermanos, la oración en la vida del cristiano, porque ahí, hermanos, vamos a tener grandes victorias. Cuando orar, al acostarse, al levantarse y sin cesar. ¿Dónde debemos orar? En el templo, en secreto, en familia y en cualquier lugar. ¿Cómo orar? De rodillas, de pie, acostado y postrado. Victorias mediante la oración, en la tentación, en las enfermedades y en las dificultades. Hermanos, tenemos que estar fortalecidos a través de la oración, porque va a llegar el desierto, hermanos, va a llegar el desierto. Amados hermanos, es muy importante la oración en nuestra vida, porque ahí vamos a conocer la necesidad que está viviendo la sociedad, nuestro prójimo, de predicarles de su palabra, de predicarles del arrepentimiento. Vamos a hacer una oración y a despedirnos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesucristo, te damos gracias, honra, gloria, alabanza y adoración. Gracias por esta palabra, Señor, que haya llegado a los corazones. Sí, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, del Carmen, Nuevo León. Dios los bendiga, predicando con poder y salvando almas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. A ti sea la honra y la gloria, mi gran Dios todopoderoso. Amén, hermano. Sí, hermanos, nuestros principios doctrinales: creemos en Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y resurrección de Jesucristo. Sí, hermanos, Dios los bendiga y sigan adelante practicando la oración. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Gracias por tu perdón, Señor. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz.
lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silicio rompiste, ahora puedo cantar. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción.